En el tormentoso mar del existencialismo literario, en esa grieta que conquista la humanidad al comprender sobre su propia pequeñez física, psicológica, su pequeñez como tamaño y como miseria, la sensación de un absurdo, de lo contextual, de una realidad que te excede por completo y que no puedes articular. En ese lugar, en ese lugar hay dos épocas y un punto de apoyo entre ambas. Una época está marcada probablemente por Dostoyevsky, eh, y los primeros avances y aproximaciones a esa angustia existencial que obviamente se vislumbró en muchos autores, pero de manera tan clara, tan poderosa, tan dura, tan cruda como la de Dostoyevsky. Y tenemos otra época, otra era, que es la era propiamente del existencialismo, a mediados del siglo XX, terminada la Segunda Guerra Mundial, con grandes nombres desplegándose, allí con Camus, con Sartre, como los grandes luchadores de esa escena, los grandes nombres gigantescos, carismáticos, influyentes, indudablemente mucho más influyente eh, Sartre, pero al mismo tiempo eh, muy poderoso, muy poderoso, Camus, como un crítico acérrimo, solitario, en un camino de absurdo que termina incluso con una muerte que él consideraba la más absurda de todas y que sin embargo fue la que le tocó vivir. Dostoyevsky en la primera etapa podríamos sumar en esa misma época también a Kierkegaard, ¿no? Soren Kierkegaard, con estos prolegómenos del existencialismo hasta la llegada de estos dos otros grandes nombres, y hay mucho más. Pero entre medio, hay un gran punto de apoyo que lo cambia todo. No voy a entrar en muchos detalles, solo diré que hablamos de Kafka, hablamos del proceso, hablamos del castillo, y como no, hablamos de la metamorfosis. Eh, lo más angustiante de la metamorfosis probablemente es que la cucaracha solo quería trabajar, que su familia solo quería que fuera a trabajar. Y la coyuntura de una conversión en cucaracha era secundaria, si es que nadie se enteraba que había ocurrido, porque lo importante es que el muchacho pudiera ir a coger el tren que le permitiría cumplir sus funciones. Esa historia, es- esa devastación del doble absurdo, del absurdo del hecho y del absurdo de la sociedad que mira ese hecho, y de una psique que se observa a sí mismo inmiscuido en ese hecho, eh, ese momento en la metamorfosis, pero también ese momento en el proceso o en el castillo, por nombrar tres obras emblemáticas, eh, son la clave probablemente para entender cómo llegamos desde un lugar al otro, desde estos primeros
resquemores morales de estas primeras crisis existenciales con Dostoyevsky y Kierkegaard, hasta las respuestas más ácidas, más duras de la época de la certeza post ataques nucleares, guerras mundiales. Pero allí, entre medio, entre medio, sin necesidad de la prueba empírica, Kafka ya nos había entregado ese testimonio como el corredor de, de posta, ese testimonio que le pasó a la siguiente generación, un testimonio tan brillante, tan humano y tan devastador.